En este video aprenderás a realizar un fade mohicano, o como lo llaman en mi país, el corte número 7. Paso a paso, bien explicado, así que no te despegues. El corte mohicano, o en este caso como lo llamaremos, el número 7, es un fade que se realiza únicamente en los laterales, dejando en la parte central de la cabeza un tipo de cresta. Este corte tiene muchas variaciones dependiendo del tipo de cresta. Hay crestas que son muy cortas, hay crestas que son medianas y unas un poco más largas, como en este caso. Nuestro modelo desea dejar crecer su cresta, así que vamos a realizar el desvanecido tratando de respetar el largor de su cabello en la parte de la cresta. Este desvanecido lo vamos a realizar en forma ascendente. Para comenzar, voy a utilizar mi trimmer o patillera marcando la primera línea guía. Regularmente, en el corte número 7, la primera línea guía va desde el lateral medio, trazando una línea hacia la parte de atrás de la oreja, generando una pequeña curva y bajando hacia la parte del cuello. Este corte es llamado en Colombia el número 7 por su forma, aquí ustedes lo pueden ver, pero también se puede realizar en una forma redondeada. Esta es la forma más común de empezar a realizar este corte. En este caso, mi modelo desea que el fade vaya un poco más arriba, tipo high fade o desvanecido alto. Así que en el lateral voy a subir aproximadamente 1,5 centímetros y a unir con la parte de atrás. Quedándome así una distancia de 3 dedos en el lateral y 2 dedos en la parte de atrás. Después de trazar la línea guía y limpiar todo el espacio de trabajo, voy a utilizar gel de afeitar y a pasar mi navaja para que me quede mucho más limpio el corte. Recuerden que cuando usan la navaja o la barbera, deben tensionar muy bien la piel con la mano contraria. Esto evitará cortes en la piel de nuestro cliente. En la parte de atrás de la oreja, para limpiar vamos a utilizar con mucho cuidado solo las esquinas de la navaja. Después de haber pasado nuestra barbera, vamos a limpiar el exceso de gel con un poco de papel para seguir trabajando con nuestra trimmer. Vamos a borrar esa pequeña línea que quedó después de pasar la barbera. Parte posterior de la cabeza utilizamos solo las esquinas de nuestra trimmer. Aquí un tip: si tú ves que esta línea no está borrando muy bien, puedes utilizar la trimmer de esta manera. El siguiente paso es utilizar nuestra máquina. Vamos a usarla con la palanca abierta, subiendo aproximadamente 1,5 dedos por encima de nuestra primera línea guía. Vamos a utilizarlo con la técnica del cuchareo. Así nos será mucho más fácil borrar líneas o sombras más adelante.
Yo subí aproximadamente 2 dedos en la parte lateral y un dedo en la parte posterior. En la parte posterior casi siempre solo utilizo las esquinas de mi máquina. Ahora vamos a trabajar sobre la línea que acabamos de generar. Vamos a cerrar la palanca hasta la mitad y empezamos a trabajar sobre esta línea subiendo aproximadamente hasta la mitad del recorrido. Recuerden siempre el movimiento del cuchareo. Ustedes pueden ir notando cómo se empieza a aclarar esta línea, sin embargo no se ha borrado totalmente. En la parte posterior recuerden siempre trabajar con las esquinas, es mucho más fácil. Si ustedes ven que no está cortando o no está aclarando la línea, pueden estirar con su dedo pulgar. Esto hace que el cabello se desprenda de la piel de una manera que puede ser más fácilmente cortado. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a cerrar completamente la palanca y la abrimos un poquito sin llegar a la mitad, solo un poquito. Y vamos a trabajar solo con las esquinas de nuestra máquina. Vamos a empezar con las esquinas a seguir aclarando esa línea. Recuerden que el movimiento es cuchareo, no podemos mantener la máquina 100% recostada sobre la cabeza, sino que a medida que subimos la vamos retirando, haciendo una especie de movimiento de cuchareo. Ya pueden ir notando ustedes cómo esa línea se empieza a aclarar y a borrar, poco a poco. Estoy utilizando solamente las esquinas de mi máquina. Aquí les voy a dar un tip. Si ustedes ven, las cuchillas de mi máquina son semicóncavas, tienen como una barriguita. Esto me permite inclinar un poco la máquina hacia atrás para subir un poco de donde estoy subiendo normalmente y evitar que se me generen nuevas líneas. A medida que voy subiendo, voy inclinando la máquina hacia atrás para evitar que corten demasiado y me generen nuevas líneas. En la parte inferior la recuesto bien y si subo, la voy levantando. Eso es lo que conocemos acá en Colombia como una técnica de punteo. Recuerden, en la parte posterior utilizamos solo las esquinas. Ahí pueden ver ustedes cómo va desapareciendo esa línea. Ahora vamos a hacer algo similar de lo que hicimos anteriormente. Vamos a abrir toda la palanca y la cerramos un poquito sin llegar a la mitad. Y vamos a repasar nuevamente un poco por encima de la línea, terminando de limpiar el fade. Como ustedes ven, el cabello de mi cliente va en esta dirección, así que yo voy a ir en contra de esa dirección con las esquinas de mi máquina. Aquí utilizo únicamente las esquinas.
siguiente paso es utilizar nuestra guía número 1 con la palanca totalmente cerrada. Vamos a utilizarla aproximadamente 1,5 centímetros por encima de la línea guía que creamos anteriormente. Aquí yo voy a pasar la máquina en contra del crecimiento del cabello de mi cliente y con la esquina izquierda un poco levantada, como lo están viendo aquí. Después de pasarla en contra del cabello, vuelvo y repaso utilizando la técnica del cuchareo y utilizando únicamente las esquinas. Para la parte posterior voy a peinar la cresta de mi cliente hacia adentro de esta manera, así puedo distinguir cuál es el cabello corto y cuál es el largo para poder pasar la máquina. La voy a pasar aproximadamente a un dedo, respetando en lo posible la cresta. Y de la misma forma levantando un poco la esquina de la máquina que está cerca a la cresta. Después repaso nuevamente, limpiando un poco más. Y ya pueden ver ustedes cómo va quedando la forma del corte. Hemos creado una nueva línea que vamos a borrar utilizando la guía más conocida como la media, que está entre la 0 y la 1. Vamos a utilizarla primeramente con la palanca en la mitad y a trabajar únicamente en esa línea, utilizando solo las esquinas de nuestra máquina, con el movimiento, como les decía anteriormente, en contra del cabello. No vamos a subir mucho, solamente vamos a trabajar en la línea, si mucho hasta la mitad del recorrido. Después abrimos un poco más la palanca sin abrirla completamente y subimos otro poco. Sigo trabajando únicamente con las esquinas. Luego cerramos completamente la palanca y abrimos un poquito, como les decía anteriormente, y seguimos solo en la línea. Repetimos el proceso en la parte de atrás. Aquí estoy con la palanca en la mitad. Voy cerrando la palanca para ir borrando esa pequeña línea. El movimiento siempre es el cuchareo, recuerden. Como les conté en un principio, el modelo desea dejarse crecer en la parte superior, así que vamos a hacer una pequeña transición ya al final del fade. Lo vamos a hacer con una técnica que es entresacadora sobre peine. Esta tijera es más conocida como tijera de entresacar. Yo utilizo la que solamente es dentada en un extremo. Esta transición se realiza levantando un poco el peine en la dirección hacia donde va el corte. Tomando como referencia los cabellos de la parte inferior, vamos a cortar los que sobresalen del peine. Esto ayuda a que la transición del fade hacia el cabello largo sea un poco más suave y no quede tan marcada, a pesar de que el corte sigue siendo un corte con desconexión, que significa que el cabello superior es mucho más largo al del fade.
Para realizar esta misma transición en la parte de atrás, vamos a humedecer el cabello y vamos a peinar hacia adentro. Trazando una línea de arriba hacia abajo, separando aproximadamente una sección de 1 centímetro. Y vamos a utilizar un peine para cortar este cabello de esta sección, llevando siempre el ángulo en dirección del corte. Esto lo utilizamos con la técnica tijera sobre peine. Aquí no utilizo entresacadora o tijera de entresacar, sino una tijera normal. Como pueden ver, yo peino y levanto un poco el peine para generar esa transición, tomando como guía los cabellos cortos del fade. Esto genera una sombra que ayuda de transición entre el fade y la cresta. Después de esto, ya tenemos el corte 7 en uno de los laterales. Ahora solamente necesitamos pulir la parte del cerquillo y la zona del cuello. Lo podemos realizar con nuestra trimmer y nuestra barbera, puliendo y limpiando todos esos cabellos que no hacen parte del fade ni del corte. Bueno, y aquí ven ustedes el resultado final después de haber realizado el corte 7 en fade. Le realicé una pequeña línea de diseño en la parte donde se divide el fade de la cresta y así es como se ve. Después de esto arreglé su barba y le apliqué un poco de tinte. Si desean saber cómo, este video también ya está disponible en mi canal. Así es como realizamos aquí en Colombia un corte número 7. Espero que lo practiques y que te haya servido mucho para tu crecimiento como barbero. Si te gustó, recuerda dejar tu comentario aquí en la parte de abajo, dar tu like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta la próxima!